Él pensó que podía abandonar a su esposa ciega en un centro comercial y desaparecer de su vida como si ella no valiera nada. Pero lo que nunca imaginó es que ese día ella conocería al hijo del gobernador multimillonario, y su destino cambiaría para siempre. Esta es la historia de Lucía, una mujer que perdió la vista en un accidente, pero nunca perdió la esperanza. La persona que debía protegerla, su esposo, terminó siendo quien más la traicionó. Lo que parecía ser el peor día de su vida se convirtió en el comienzo de algo que nadie esperaba. Lucía había sido una mujer llena de vida. Antes del accidente trabajaba como profesora de arte en una pequeña escuela y sus días estaban llenos de colores, pinceles y la risa de los niños. Su relación con Marcos había comenzado como un cuento romántico. Él parecía encantado con su sensibilidad, con la manera en que ella veía belleza en lo más simple. Pero todo cambió en un solo instante, cuando un accidente de tráfico le robó la vista. El mundo de Lucía se apagó en cuestión de segundos, y con él también comenzó a desmoronarse la relación que tanto había cuidado. Al principio, Marcos se mostró preocupado, incluso cariñoso. Pasaba noches enteras junto a ella en el hospital, le prometía que no se apartaría de su lado, y le repetía que juntos podían superar cualquier obstáculo. Pero esa promesa duró poco. Apenas semanas después de su regreso a casa, el tono de Marcos cambió. Donde antes había ternura, ahora había frialdad. Donde antes había paciencia, ahora surgía impaciencia. Cada gesto de ayuda parecía estar acompañado de un suspiro de fastidio, como si cargar con Lucía fuera un peso insoportable. Los pequeños detalles se convirtieron en heridas profundas. Cuando necesitaba que la acompañara al médico, él lo hacía arrastrando los pies, como si fuera un sacrificio imposible. Cuando ella intentaba conversar, él respondía con monosílabos, sin mirarla, sin interés. Lo peor era cuando la hacía sentir culpable de su propia condición. Si no hubieras insistido en manejar ese día, nada de esto habría pasado, le repetía, ignorando que ella ya llevaba consigo suficiente dolor por haber perdido no solo su vista, sino también parte de su independencia. Lucía, ciega, podía percibir cada cambio en la voz de Marcos. Aunque no podía ver su rostro, podía sentir la distancia en cada palabra seca, en cada silencio incómodo, y eso dolía más que la oscuridad misma. La dependencia diaria se convirtió en un campo minado. Necesitaba ayuda para cocinar, para salir a la calle, para moverse en lugares nuevos. Marcos lo sabía, y esa necesidad, en lugar de acercarlos, lo alejaba más. Poco a poco comenzó a desaparecer más tiempo de la casa, inventando reuniones, salidas con amigos, o simplemente llegando tarde y sin explicaciones. Lucía esperaba horas sentada en el sillón, escuchando el tic-tac del reloj y preguntándose qué había hecho mal para merecer tanto abandono emocional. Intentaba convencerse de que era una fase, que él solo necesitaba adaptarse a la nueva realidad, pero en el fondo, algo dentro de ella le gritaba que estaba perdiendo al hombre que amaba. Las discusiones se volvieron inevitables. Lucía no podía callar el dolor que sentía al ser tratada como un estorbo. Marcos, lejos de escucharla, explotaba con palabras que la desgarraban. No puedo vivir así, ¿entiendes? No quiero pasar mi vida cuidando a alguien que ya no puede valerse por sí misma. Esa frase quedó grabada como un eco en el corazón de Lucía. Le habría dolido menos un golpe que esas palabras frías y directas. Desde ese día comprendió que Marcos no la veía como su compañera de vida, sino como una carga que le impedía ser libre. La soledad dentro de su propio matrimonio era insoportable. Ella había perdido la vista, pero lo que más la destrozaba era haber perdido el amor de la persona que más quería. El hombre que debía ser su refugio se había convertido en su verdugo emocional. Y mientras más débil se sentía Lucía, más evidente se hacía que Marcos estaba buscando una salida. Las llamadas misteriosas, el celular siempre boca abajo, las excusas constantes. Cada señal indicaba que algo estaba por romperse definitivamente. Hasta que un sábado cualquiera, Marcos tomó la decisión que sellaría la traición más cruel. Le dijo a Lucía que la llevaría al centro comercial, que había pensado en comprarle ropa nueva, que quería darle un respiro. Ella, ingenua y aún aferrada a un hilo de esperanza, creyó en sus palabras. Sintió que tal vez todavía quedaba algo de amor, que quizás él intentaba enmendar el daño que había causado. Se vistió con esmero, se perfumó con cuidado, y aunque no podía mirarse al espejo, quiso sentirse bonita para él. Ese día subió al coche con una ilusión silenciosa, sin imaginar que lo que en verdad estaba a punto de ocurrir sería el capítulo más devastador de su historia. Marcos la condujo hasta el centro comercial, como tantas otras veces. Tomó su mano
y la guió hasta un banco en medio del pasillo. Con voz tranquila, le dijo que la esperara un momento, que iba a comprar algo rápido. Ella se sentó con el bastón en las manos, escuchando el murmullo de las personas, el ruido de los pasos, las voces entrecortadas. 10 minutos pasaron, luego 20. Al principio pensó que quizás la fila era larga, pero después de una hora, la verdad comenzó a pesarle en el pecho como una losa en Marcos no iba a volver. Ese instante marcó el verdadero desafío de Lucía. No era solo enfrentarse a la oscuridad física que el accidente le había impuesto. Ahora debía enfrentar la oscuridad emocional de haber sido abandonada por quien juró cuidarla en la salud y en la enfermedad, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Rodeada de gente que pasaba sin detenerse, comprendió que estaba completamente sola. Su mayo era miedo. Aquel que evitaba aceptar cada noche al dormir, se había vuelto realidad. Marcos la había dejado. Y en medio de ese vacío, lo único que resonaba en su mente era una pregunta dolorosa. ¿Cómo se sigue viviendo cuando hasta la persona que juró amarte te deja en la sombra? Lucía estaba allí, en ese banco frío del centro comercial, con las manos temblando alrededor de su bastón blanco, intentando contener un llanto que no podía detener. El ruido del lugar era ensordecedor, a niños riendo, zapatos golpeando el suelo, anuncios por los altavoces, conversaciones rápidas que iban y venían. Para cualquiera era un día común, pero para ella, cada segundo era una eternidad de soledad y abandono. Intentó llamar nuevamente a Marcos, marcando su número con dedos temblorosos, pero la respuesta fue siempre la misma: silencio, o peor, la llamada cortada al instante. Fue entonces cuando comprendió con brutal claridad que su esposo no solo la había dejado en el centro comercial, la había dejado en la vida. Las lágrimas corrían sin control por su rostro y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió miedo de verdad. ¿Cómo iba a regresar sola a casa? ¿Cómo podía siquiera moverse en un espacio que no conocía, rodeada de gente que pasaba a su lado sin detenerse? Escuchaba los pasos apurados, alguna que otra risa, pero nadie se acercaba. En su mente aparecían pensamientos oscuros. ¿Y si se perdía dentro del centro comercial? ¿Y si alguien intentaba hacerle daño? El mundo, que ya era un lugar hostil desde que perdió la vista, ahora se ha vuelto una trampa imposible. Fue en ese estado de desesperación cuando escuchó por primera vez una voz distinta, cálida y firme, que le rompió el aislamiento, señorita. ¿Está usted bien?, dijo un joven con tono preocupado. Lucía alzó la cabeza, aunque sus ojos vacíos no podían enfocarse en nada. Su voz salió entrecortada por el llanto. Mi esposo me dejó aquí, dijo que volvía y nunca volvió. No sé qué hacer. El muchacho se agachó frente a ella, como para nivelarse con su altura, y sin tocarla de manera brusca, le habló con suavidad. No se preocupe, no está sola. Yo estoy aquí, no voy a dejarla. Ese joven era Alejandro, aunque Lucía no lo sabía en ese momento. No tenía idea de que era el hijo del gobernador, heredero de una de las fortunas más grandes del país. Para ella, en ese instante, solo era una voz amable en medio de la oscuridad más dolorosa de su vida. Alejandro le ofreció su ayuda de inmediato. ¿Puedo llamar a alguien de confianza? ¿Tiene a quién acudir? Lucía negó con la cabeza. No, solo estaba con Elan. No hay nadie más. Alejandro sintió un nudo en el pecho al escuchar esas palabras. La soledad en la voz de Lucía no era solo por estar abandonada en ese lugar, sino por cargar un abandono mucho más profundo. Sin pensarlo 2 veces, le dijo. Entonces, déjeme ayudarla. Confía en mí, sí. Lucía dudó al principio. No estaba acostumbrada a recibir ayuda de extraños, y después de lo que había vivido, su confianza en las personas estaba rota. Pero había algo en la voz de ese joven que transmitía sinceridad, calma. Finalmente, asintió con un leve movimiento de la cabeza. Alejandro la acompañó primero a una cafetería dentro del centro comercial, le compró un vaso de agua, luego un café caliente, y la dejó respirar en silencio hasta que el temblor en sus manos comenzó a calmarse. No la bombardeó con preguntas, no la miró con lástima, solo estuvo ahí, presente, atento, como si lo único importante fuera que ella no se sintiera invisible. Poco a poco, Lucía comenzó a hablar. Le contó fragmentos de su historia sin entrar en muchos detalles, pero lo suficiente para que Alejandro entendiera la magnitud del dolor que cargaba. Cuanto más la escuchaba, más fuerte crecía en él una mezcla de indignación y admiración. Indignación por la crueldad de un hombre que podía abandonar así a una mujer ciega, sin el más mínimo remordimiento. Admiración por la fortaleza de Lucía, que a pesar de estar rota, aún hablaba con dignidad
y no buscaba excusas para el comportamiento de su esposo. Cuando Lucía terminó de contarle lo esencial, Alejandro tomó una decisión inmediata. No la voy a dejar regresar sola. Permítame llevarla a su casa. Ella titubeó, insegura. No quiero ser una carga. Ya lo fui demasiado para alguien, dijo con voz temblorosa. Alejandro respondió con firmeza. Usted no es una carga. Escúcheme bien. Ayudarla no es un peso. Es un honor. Aquella frase hizo que Lucía contuviera la respiración. Nadie le había hablado así desde que perdió la vista. Por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien la veía como persona y no como un problema. Alejandro la condujo hasta su auto. Durante el trayecto, la conversación continuó, más ligera esta vez. Él le preguntó por las cosas que le gustaban antes del accidente, y ella habló con nostalgia de la pintura, de cómo los colores eran su lenguaje favorito. Alejandro escuchaba fascinado, como si cada palabra de ella tuviera un valor incalculable. Al llegar a su casa, Lucía pensó que ese sería el final del encuentro, pero Alejandro no desapareció. Al contrario, comenzó a visitarla con frecuencia. Al principio, simplemente para saber cómo estaba, llevarle algo de comer o acompañarla en una caminata corta. Pero con el tiempo, esas visitas se convirtieron en una costumbre. Le leía libros, le ayudaba a organizar la casa, le describe cómo se veía el cielo al atardecer o cómo las flores en su jardín cambiaban con las estaciones. Lucía, al comienzo, sentía una mezcla de gratitud y desconfianza. Había sido herida tan profundamente que le costaba creer en la bondad sin condiciones. Pero Alejandro era constante, paciente, nunca apresurado, nunca la trató con lástima, nunca la vio como alguien frágil, sino como alguien fuerte que merecía volver a levantarse. Cada visita era un ladrillo nuevo en la reconstrucción de Lucía. Poco a poco, la mujer que se había sentido invisible empezó a reír otra vez, a contar historias, a permitirse soñar. Aunque no podía ver el rostro de Alejandro, podía sentir la sinceridad en cada palabra y la ternura en cada gesto. Con el tiempo, su vínculo creció tanto que incluso los vecinos comenzaron a notarlo. Algunos murmuraban al ver al hijo del gobernador entrando y saliendo de la modesta casa de Lucía, pero Alejandro no se dejaba afectar. Él sabía lo que había encontrado en ella, una fuerza genuina, un corazón que había sufrido pero que aún estaba lleno de vida. Y así, lo que comenzó como el peor día en la vida de Lucía, se convirtió, poco a poco, en el inicio de algo que iba a cambiarlo todo. El vínculo entre Lucía y Alejandro crecía con una naturalidad que a ella le parecía imposible. Era como si cada visita suya derriba un muro que había construido alrededor de su corazón después de tanto dolor. Alejandro no solo la acompañaba, le devolvía la dignidad que Marcos le había arrebatado. Le enseñaba que aún podía reír, que aún podía soñar, que la oscuridad no la definía. Pero lo que Lucía no sabía era que aquel joven, que la trataba con tanta humanidad, no era un hombre común, era el hijo del gobernador, alguien rodeado de lujos, compromisos y la presión constante de los medios. Para él, sin embargo, nada de eso importaba cuando estaba a su lado. Todo cambió una tarde, cuando Alejandro llegó a su casa más nervioso de lo habitual. Le contó que esa noche debía asistir a una gala benéfica organizada por su familia. Era un evento grande, lleno de empresarios, políticos, artistas y periodistas, y, contra todo pronóstico, le pidió a Lucía que lo acompañara. Ella se quedó en silencio. La idea de entrar en un lugar así, rodeada de miradas curiosas, la aterraba. Alejandro, yo no pertenezco a ese mundo, no quiero que nadie me vea como tu lástima, dijo con un hilo de voz. Él le tomó las manos con firmeza. No eres mi lástima. Lucía, eres mi fuerza, y quiero que el mundo lo sepa. Lucía lloró en silencio esa noche, dudando de sí misma, pero finalmente aceptó, no porque quisiera ser el centro de atención, sino porque en el fondo confiaba en él. Con la ayuda de una vecina, eligió un vestido sencillo pero elegante, y aunque no podía mirarse al espejo, se arregló con el mismo esmero con el que lo hacía antes del accidente. Al llegar al evento, la tensión era palpable. Alejandro entró tomado de su brazo, y en cuestión de segundos todas las miradas se posaron sobre ellos. El murmullo comenzó a recorrer el salón. ¿Quién es ella? ¿Es ciega? ¿Qué hace aquí? Lucía lo escuchaba todo. Cada palabra le dolía como un cuchillo, y estuvo a punto de soltar el brazo de Alejandro y marcharse. Pero él se inclinó hacia ella y le susurró al oído. Ignóralos. No saben quién eres realmente. La noche avanzaba con incomodidad. Lucía se sentía fuera de lugar. Pero Alejandro no la soltaba ni un segundo. La presentaba con respeto,
como si fuera lo más valioso de la sala. Hasta que llegó el momento del discurso. Como anfitrión, Alejandro debía subir al escenario y decir unas palabras. Ella pensó que la dejaría sentada, pero no. Anne la tomó de la mano y la llevó con él. Cuando los reflectores los iluminaron, el silencio se hizo absoluto. Alejandro sostuvo el micrófono y respiró hondo antes de hablar. «Quiero que me escuchen bien», comenzó. «Esta noche todos esperan que hable de proyectos, de números, de logros de mi familia, pero yo no quiero hablar de eso. Quiero hablar de ella». Lucía sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que parecía romperle el pecho. Intentó retirar su mano, pero Alejandro la apretó con ternura, dándole fuerza. «Esta mujer», continuó él, «fue abandonada por la persona que más debía cuidarla. La dejaron sola, la hicieron sentir que no valía nada, y aún así, aquí está, de pie, con una dignidad que yo jamás había visto en nadie. Ella no necesita compasión. Necesita que el mundo la vea como lo que realmente es, una luchadora, una mujer fuerte, alguien que merece respeto, y yo estoy orgulloso de estar a su lado». El salón entero quedó en silencio por unos segundos. Luego, de repente, los aplausos comenzaron a llenar la sala. No eran aplausos superficiales, eran aplausos que reconocían la valentía no solo de Alejandro al hablar, sino de Lucía al estar allí frente a todos, mostrando que la verdadera fuerza no estaba en los ojos que ven, sino en el corazón que no se rinde. Lucía lloraba. No podía verlo, pero podía sentir la energía de ese momento. Podía escuchar cómo las palmas se multiplicaban, cómo la gente se ponía de pie. Por primera vez en años, no se sintió invisible. No se sintió una carga. Se sintió vista, reconocida, celebrada. Pero lo más inesperado ocurrió después del discurso. Entre la multitud apareció Marcos, su exesposo. Había visto la noticia en los medios y se presentó con el descaro de quien cree que aún tiene algún derecho. Se acercó a Lucía y con voz áspera intentó hablarle. «Lucía, yo cometí un error. Perdóname, podemos arreglarlo». El corazón de ella se encogió. Escuchar su voz era como revivir todo el dolor. Alejandro se interpuso de inmediato, mirándolo con una mezcla de desprecio y firmeza. «Ella no necesita tus disculpas. Lo que hiciste no tiene perdón». Lucía respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no tembló al responder. Con voz clara dijo: «No, Marcos, no necesito que me perdones. Lo único que necesito es que entiendas que ya no me defines. Tú me dejaste en la oscuridad, pero gracias a eso, descubrí una luz que jamás imaginé». Marcos quedó paralizado, sin poder decir más. La seguridad en la voz de Lucía era como un muro imposible de derribar. La mujer que había despreciado ahora estaba frente a él, más fuerte que nunca, sostenida por alguien que de verdad veía su valor. Los aplausos volvieron a estallar, más fuertes aún. Alejandro abrazó a Lucía frente a todos, sin miedo, sin vergüenza. En ese instante, ella entendió que el día más cruel de su vida, aquel en el que fue abandonada en un banco frío de un centro comercial, había sido también el inicio de una nueva vida. Una vida donde no era una carga, sino un ser amado y respetado. Ese fue el momento en que el mundo entero conoció a Lucía, no como la mujer ciega que fue abandonada, sino como la mujer fuerte que había conquistado la oscuridad con dignidad y amor verdadero. La sala quedó en silencio después de aquel estallido de verdades. El eco de las confesiones aún resonaba en las paredes, como si cada palabra hubiera marcado un antes y un después en la vida de todos los presentes. Don Julián, con lágrimas retenidas en los ojos y una mezcla de dolor y alivio en el rostro, bajó la cabeza. Por primera vez en años, no parecía aquel hombre imponente, duro y distante, sino un padre que comprendía demasiado tarde el peso de sus errores. Daniela, agotada por la intensidad de la confrontación, se mantuvo firme respirando hondo, como si su corazón luchara por alcanzar un ritmo estable. Había descargado todo lo que había guardado durante años, lo que le había hecho crecer con heridas invisibles. En ese instante no se trataba de una victoria contra su padre, sino de haber recuperado su voz, de haber demostrado que ella no era más la niña que tenía que mendigar por su atención. El silencio, sin embargo, no estaba vacío. Era un silencio que hablaba. Cada persona allí reunida comprendía que lo ocurrido no era simplemente un drama familiar, sino el reflejo de algo más profundo, en la herencia emocional que muchas veces se esconde tras los muros del poder y la riqueza. Don Julián, con todo su dinero y su prestigio, había construido un imperio de cemento y acero, pero al mismo tiempo
había dejado que las grietas más importantes nacieran en su propio hogar. Y esas grietas ahora estaban expuestas a todos. Daniela no esperaba que su padre cambiara de la noche a la mañana. Tampoco esperaba un perdón inmediato que borrara años de indiferencia. Pero lo que sí había ganado era dignidad. Ya no era aquella sombra que vivía bajo la mirada severa de un hombre que nunca la abrazó. Ahora era una mujer capaz de alzar la voz, capaz de enfrentarse incluso al hombre más poderoso de la ciudad y recordarle que, al final del día, todos somos humanos, con errores, con culpas y con heridas que, si no se atienden, acaban por devorar el alma. Don Julián, en un gesto que sorprendió a todos, se acercó lentamente a su hija. No había arrogancia en su andar, tampoco ese aire de superioridad que siempre lo había caracterizado. Cuando se detuvo frente a ella, su voz sonó quebrada, vulnerable. Reconoció que había fallado, que su ambición lo había cegado y que, aunque las palabras nunca alcanzarían a reparar lo perdido, estaba dispuesto a intentar reconstruir lo que aún quedaba. Daniela lo miró con lágrimas en los ojos, pero también con una fuerza renovada. No sabía si podía confiar de inmediato en esa promesa, pero comprendió que ese momento era un inicio, no un final. El público presente, que había presenciado la escena casi como testigo de una obra imposible de olvidar, no sabía si aplaudir, si llorar, o simplemente guardar silencio en respeto. Lo cierto es que nadie volvió a mirar a Daniela como antes. Aquella joven que parecía invisible, ahora se había convertido en símbolo de valentía y verdad. Y don Julián, el hombre intocable, había sido humanizado frente a todos. La conclusión de aquella noche no fue un cierre perfecto. No hubo reconciliación instantánea ni un abrazo que borra el pasado. Lo que hubo fue algo mucho más valioso, a la siembra de un cambio. Daniela salió de esa sala con la frente en alto, sabiendo que ya no cargaría sola con el peso de su historia. Y don Julián, marcado por el espejo que su hija le había puesto enfrente, comprendió que aún tenía la oportunidad de elegir qué tipo de hombre quería ser en lo que le restaba de vida. Porque al final no se trataba de herencias materiales, de contratos, ni de fortunas. Se trataba de algo que el dinero nunca puede comprar, a la verdad: el amor y la capacidad de enfrentar los propios fantasmas para intentar, aunque tarde, empezar de nuevo. Suscríbete para no perderte más historias como esta. Deja tu like si esta historia te tocó. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.